Bienvenidos a la cobertura continua del Super Bowl 58. Estamos no solamente en Las Vegas, Nevada, no solamente estamos en el centro de convenciones, donde la liga reúne a todos los medios, pero estamos en lo que se llama Radio Row, donde están todas las operaciones típicamente de audio de la liga, pero también en la época digital de video. Pero más importante aún, arrancamos esta cobertura con un amigo de ritmo, una persona que respetamos por su trabajo y queremos como persona. Hemos tenido la oportunidad de compartir con él y él siempre está dispuesto, y por eso lo logramos. Se trata de Harry Ruiz, que es la voz oficial de Las Vegas Raiders. Y hay varias razones por las cuales estar aquí con Harry, que se ha tomado tiempo libre para acompañarnos. Primero, porque nos encanta platicar con él. Segundo, porque él tiene un punto de vista muy interesante como la voz que narró los dos partidos de sus Raiders contra Kansas City Chiefs. ¿Y por qué digo yo eso? Porque uno de ellos es exactamente el tipo de video, Harry, que tú tienes que estar seguro que el equipo entero de San Francisco está estudiando de arriba a abajo. ¿Por qué? ¿Por qué ese partido? Antes que nada, Álvaro, un gustazo poder estar de nueva cuenta Igualmente contigo. Cada viaje que haces a Las Vegas es un honor poder saludarte. Siempre nos juntamos. De nueva cuenta. Yo siempre lo digo, alguien a quien yo crecí admirando y que sin duda alguna poder platicar contigo es, para el pequeño Harry, es un sueño hecho realidad. Bueno, entonces, y conste que yo lo sigo a él y pueden seguir sus redes sociales que van a aparecer en pantalla, como siempre, y escuchen las transmisiones cuando puedan y donde puedan este equipo de Raiders, porque son verdaderamente especiales. Continúa. intentamos hacer el mejor trabajo No lo posible y poniendo todo el esfuerzo sobre la mesa es Sí, señor. lo que podemos hacer, pero es interesante, puedes voltear a ver los Raiders de ese primer duelo Raiders-Chiefs y el segundo duelo que fue un mes después. Se enfrentaron en Las Vegas, creo que noviembre 28 fue la fecha, y después el día de Navidad en Kansas City, y fueron dos equipos completamente diferentes. ¿Por qué? Porque la defensa de los Raiders se elevó a otro nivel cuando estuvieron en Kansas City. Repasemos. La primera vez que se enfrentaron fue en la semana 12 en Las Allegiant. Vegas. En Ajá. Allegiant. Y ese partido lo perdieron 31-17. Y la fecha es noviembre 20. 26. Me falló por un día. Estuve Exactamente. cerca. Pero sí, y en ese juego los Raiders iban ganando por 14 puntos y al final de la primera mitad hubo una patada de despeje controversial que mucha gente pensaba que los Raiders debieron de haber jugado. Despejaron el ovoide y permitieron que Kansas City viniera de atrás en ese juego. Pero arrancaron bien en defensa y después Kansas City resolvió el problema en el segundo cuarto y pudieron ganar ese partido. A raíz de esa primera derrota contra Kansas City, en casa, fecha libre. Y ahí vienen los cambios, ¿no? Efectivamente, ahí es donde empiezas a ver cómo Antonio Pierce y el staff de cocheo que tenía, que también hay que decirlo, a la ofensiva, él no tenía tanto control en ese aspecto. ¿Por qué? Porque era la unidad que era más controlada por Josh McDaniels, Claro. que era más controlada por el régimen anterior. Y con un esquema ya fijo, no puedes tú descartarlo e inventarte un nuevo esquema con una semana de práctica. Y el coach de quarterbacks, Bo Hardegree, es el que entra al quite para ser el coordinador ofensivo. Y a lo largo de esas 9 semanas donde fue entrenador en jefe interino Antonio Pierce, contadas son las apariciones donde dices, esta ofensiva se vio de manera fantástica, y una de ellas el partido contra los Cargadores de Los Ángeles en el Estadio Allegiant, donde impusieron marca de puntos con 63 en cuanto a la historia de la franquicia. Increíble, Entonces, ese sí, partido de verdad que te dejaba la boca abierta y no sabías dónde iba a parar ese marcador. nunca habían anotado más de 60 puntos Sí. los Raiders, y en ese partido llegaron a esa cifra, y dijo Antonio Pierce, si hubiéramos anotado otro touchdown, nos hubiéramos ido por la conversión de 2 puntos también para imponer otro récord. 71, ¿no? Exacto, entonces, pero a final de cuentas, la defensa de los Raiders, Álvaro, volteas a ver lo que hizo Antonio Pierce desde la semana 9 en adelante. Cuando él fue el entrenador en jefe interino, nadie recibió menos puntos en la NFL que los Raiders de Las Vegas. Hay un pequeño tema. Recordemos que hubo una complicación al principio de la temporada con Chandler Jones, que se Efectivamente. esperaba que hiciera una mancuerna tremenda con Max Crosby. Y había que buscar una fórmula ahí. Y estaba un poquito cojo. Me tocó el partido de Pittsburgh, temprano en la temporada, y se notaba que un jovencito, un joven veterano estaba entrando a llenar el hueco, pero todavía no se engranaba y fue factor en el partido de Kansas City. Efectivamente, Malcolm Koonce, cuando volteas a ver cómo él se empezó a empapar con el conocimiento de Max Crosby. Yo recuerdo a la mitad de la temporada le preguntábamos a Max Crosby sobre Malcolm Koonce y decía, va creciendo y tal vez los sacks no estén llegando como muchos creían, no está capturando al mariscal de campo, pero observen el video y vean cómo siempre está involucrado en las jugadas donde le están poniendo presión al quarterback y donde lo está sacando de su concentración, y eso pasó mucho en el duelo contra Kansas City el día de Navidad, donde Malcolm Koonce fue factor en el partido. Y lo que hay que mencionar acá fue una derrota para Kansas City en Arrowhead,
¿ok? Donde Kansas City anotó un touchdown en la primera mitad y un touchdown en la segunda y lo demás, nada. Ese partido terminó con marcador de 20-14 a favor de Las Vegas. Y hay que entender un poquito lo que planteó Las Vegas, particularmente en el lado defensivo. Y lo primero es que trataron a Patrick Mahomes como un corredor más, y lo que fuese un corredor de Kansas City había que frenarlo a como diese el lugar. Sí, combinas las estadísticas de los dos corredores de Kansas City y no superaron las 40 yardas por tierra en el partido. Y 2 yardas por acarreo. Efectivamente. O sea, 2.1 yardas, creo, esa es la estadística exacta, pero dices tú, los Raiders, su debilidad a la defensa había sido la defensa terrestre. Estamos hablando de Pacheco y Edwards Helaire combinados, 2.1 yardas por acarreo. Y en ese partido los Raiders pudieron descifrar la manera en la cual hicieron que los jefes de Kansas City generaran errores. 2 de las jugadas más productivas del juego fueron pases pantallas con Edwards Helaire y con Travis Kelce. Hubo también el touchdown que anotaron en la primera mitad, fue una jugada Wildcat, donde no tienen a Patrick Mahomes como mariscal de campo. Pero eso que te indica, Álvaro, tú como experto, es de que estaban buscando alternativas. Totalmente. Porque el plan de juego no les estaba funcionando. Y esta es una jugada de truco. Efectivamente. De hecho, Tommy Townsend lanzó un pase de 11 yardas. Así es, tuvieron esa cuarta oportunidad donde se la jugaron en patada de despeje. Es muy incómodos. Ahora, lo primero es que Robert Spillane, como apoyador medio, que no es el tipo más veloz y es muy susceptible a jugada de finta y pase, tuvo un partidazo. Tú lo narraste cuando estaba en Pittsburgh, donde entraba de relevo y cuando había alguien lesionado, él acababa entrando al quite. Acá los Raiders le dieron la oportunidad de ser el linebacker titular, de tener el punto verde en el casco, sí, de ser prácticamente el quarterback de la defensa. Y yo desde la pretemporada, Álvaro, platicando con él, me enamoré de su estilo de juego y de la manera inteligente en la cual él se expresaba, y dije, si este intelecto lo vemos sobre el emparrillado, puede ser el linebacker que tantos años han estado buscando los Raiders. De nuevo, atléticamente lo ves y dices, no, él no puede con la carga, pero tiene esa actitud y aptitud de calmar y organizar. Y siempre está en lo que llaman el gap, el hueco preciso. Y si no da un tackle limpio, está obstaculizando al que tiene el balón y enseguida lo paran. Ahora, el enfoque fue parar la corrida, el acarreo. Sí. Y te das cuenta que San Francisco era lo mismo. Así es, y de hecho ahora vemos también, estamos platicando sobre Mahomes y te dije, llegó a los dobles dígitos de acarreos por primera vez en muchísimos partidos. Y la buscamos, semana 6 del 2020, o sea, 2 años y medio antes tuvo el primer partido de 10 acarreos previo al de este contra Raiders. Exactamente, el del día de Navidad. Y eran acarreos obligatorios. Exacto, donde decía, se rompe la jugada y si no corro con el balón, vamos a perder yardas, va a ser un pase hacia afuera del campo para evitar una captura mariscal de campo, va a ser un sack donde pierden yardas, que los Raiders tuvieron 4 en este partido. En el partido contra Detroit de final de la NFC, la primer cuarto, acarreó a sus anchas Detroit porque tenían a Warner y Greenlaw atrás. No querían que cayeran en la trampa de la jugada de finta y pase. Ya después se acercaron. Asumo que desde el principio van a estar ahí en la línea, y enfocados en eso. Es lo que se dice en la NFL, es una copycat league, es una liga donde copias lo que sucede de manera exitosa con otros equipos. Caray, volteé a ver a los Raiders, intentaron implementar la manera en la cual se hacían las cosas en Nueva Inglaterra trayendo a 2 personas de aquella cultura y no les funcionó. Ahora traen a alguien que es de la cultura de los Raiders, histórica, con Antonio Pierce, que conoce la manera en la cual son los malosos, en la cual son los Raiders, y las cosas funcionan un poquito mejor, el vestidor está contento y la defensa, ves cómo ellos siguen la tutela de Max Crosby, donde ven el esfuerzo que pone cada día en los entrenamientos y dices, si ese es mi estrella, que le están pagando $98.98 millones en una extensión de contrato, y está haciendo eso después de que le dan la extensión de contrato, todos intentan seguir ese pensamiento, y los Raiders defensivamente cambiaron el rostro de una manera increíble. Yo no recuerdo la última vez que tuvimos una defensa así. Aquí viene mi pregunta. Los tackles de Kansas City son vulnerables. Sí. Lo son. Coons no cambió de posición con Crosby en ese partido. A Crosby el plan de Kansas City era liquidarlo. Tuvo solamente 2 tackles. Y no fue porque no jugó bien. Jugó bien. Sí. Pero Kansas City le puso mucho personal ahí, mucho a la cerrada para neutralizarlo. Coons no tuvo ese problema con el tackle izquierdo de Kansas City. Efectivamente, y estamos hablando de elementos de calidad. Caray, los Chiefs, que son 4 Super Bowls a los que han llegado ya con Patrick Mahomes, son un equipo que
si bien ofensivamente no son el juggernaut, no son el equipo La explosivo que hemos estado acostumbrados a ver, están haciendo lo suficiente. Ahora ellos, la defensa, son los que volteas a ver el talento que tienen en esa unidad, y más de la mitad de los jugadores los draftearon del 2020 a la fecha. Sí. Entonces están utilizando esos recursos de, digamos, el talento económico, el talento contratos de controlado. novato. Exacto, el talento que tú tienes bajo tu control lo están utilizando para la defensa, y ve la manera en la cual ellos están jugando. Jack Jones tuvo una intercepción, Bilal Nichols tuvo un balón suelto, todos devueltos a la anotación en 2 jugadas consecutivas defensivas. Efectivamente. Antes de terminar la primera mitad. Y la primera de ellas fue ese balón suelto que recuperó Nichols dentro de la yarda 10, donde se lo llevó a las diagonales caminando. Pero ¿cómo fue? Porque Isaiah Pacheco estaba listo para recibir el snap del centro, una jugada de truco porque la ofensiva no estaba funcionando. La siguiente jugada, va un pase de Mahomes hacia la derecha, y Jack Jones, que he platicado con él en varias ocasiones, y él me dice que el estudio de video para él es fundamental, es clave, y él invierte muchísimo de su tiempo en ello, y él pudo leer la jugada que iba a ser un pase pantalla con Austin Eckler la semana en el partido previo contra los Cargadores de Los Ángeles, y después esta jugada también dice, la vi en el video, supe que venía y la brincó, y fue agresivo y le funcionó. Sabemos que hay veces que hay jugadores que son agresivos y les acaba costando jugadas grandes. Aquí apostó y le funcionó de gran manera. En resumen, si tienes que hablarle a Kyle Shanahan y tienes que explicarlo un poquito. Por favor, no dejes que ganen los Chiefs. Oh, perdón, perdón. Si tuviera que hablarle a Shanahan. Raiders no quiere que el rival de división gane un campeonato antes que ellos lo puedan Luego nos conseguir. superan. No, lo entiendo. Llegarían a 4, no quiero que pase eso. Es neurálgico el tema. ¿Qué le dices a Shanahan que funcionó? En resumen, 3 o 4 cositas. Mira, haz esto, y te da la oportunidad de ganar. Los Raiders pudieron tener éxito sin tener que echar cargas, tener que aventar 5 o 6 jugadores hacia adelante. Y tener la secundaria un poquito en situaciones de ascuas. Y a los Raiders lo que les funcionó de maravilla en ese partido fue la rotación. No tenían a los mismos tackles defensivos de manera consecutiva, tenían piernas frescas, tenían cuerpos frescos listos para poder ingresar y hacer el trabajo. Entonces necesitas que esos tackles te hagan una buena labor deteniendo el ataque terrestre, presionando al quarterback, y después tus alas defensivas simplemente necesitas encontrar a alguien que haga lo que hace un Max Crosby, que tiene un motor imparable. Álvaro, ¿cuántos años has estado tú narrando la NFL y cuántas veces has tenido un ala defensiva con un 95% de los snaps en el emparrillado? El único jugador que yo recuerde que era del molde, no lo quiero comparar, a mí parece que Crosby es mejor, era Jared Allen. Aparte de habilidad, es lo incansable que es. Sí. O sea, y lo que más admiras ahora, después que termina la temporada, es que se someten a una, pero 2 operaciones de cuidado. Así es. Y te das cuenta que jugó así durante el fin de temporada y no te diste cuenta. Caray, el partido, el primero contra Kansas City en Las Vegas, donde sí tuvo una captura de mariscal de campo, 3 días antes del juego estaba en el hospital. O sea, del hospital al campo, y ni siquiera el equipo sabía si iba a jugar. Exacto, y de hecho dijo el propio Max Crosby en su podcast The Rush que el gerente general interino Champ Kelly le dijo, no, te vamos a sentar, y él dijo, tengo que estar muerto para no jugar este partido. Ya quisieran los 31 equipos algunos lo tienen, tener jugador de ese tipo de dedicación y entrega, y de hecho fue instrumental, fue crítico en la recontratación y ya contratación final de Antonio Pierce como entrenador en jefe del equipo. Así que tomen nota, si pueden ver ese partido, es semana 16, fue en Arrowhead, que para mí tiene un mérito enorme, mandó a callar a Arrowhead. Álvaro, no hemos mencionado aún que los Raiders no completaron un pase después del primer cuarto. Segundo, tercer y último cuarto no completaron un pase, y aún así pudieron ganar ese partido. Yo, como fan de toda la vida de los Raiders, te soy sincero, estaba en el último cuarto y veía esa diferencia de 6 puntos en el marcador y dije, algo va a pasarnos, van a anotar un touchdown, van a conectar el punto extra y se va a acabar el juego. Y mira, la defensa pasó contra Green Bay, pasó contra Nueva Inglaterra, pasó múltiples ocasiones esta campaña donde en lugar de tener un walk-off, una jugada de touchdown al final del partido, era la defensa con intercepciones, con safeties, haciendo la labor necesaria. Pero eso habla volúmenes de la calidad de la defensiva de Kansas City. Sí. Siempre uno piensa en Kansas City, Mahomes, el ataque, de repente la defensiva funciona muy bien. Para que tenga una idea. No, ya haz cuentas, 20 puntos, 2 touchdowns defensivos, 2 goles de campo. La ofensiva de los Raiders no anotó un solo punto en este juego. Para que tengan una idea del tipo de partido que fue. Le mandaron 6 pases a Davante Adams. 6. Atrapó 1.
que avanzó 4 yardas. Esa fue la tarde de él en Arrowhead. Es un tipo que es All Pro, es de los mejores receptores que hay en el deporte. Y ese fue el tipo de tarde que tuvo. O sea que la defensiva, que era lo último que pensaba Kansas City que iba a funcionar a ese nivel, la defensiva de Raiders, no solamente ganó el partido. No creo que San Francisco pueda contar con 2 cortes de balón jugadas consecutivas, pero no importa. De no haber anotado en esas 2 jugadas, quizás no hubieras ganado el partido, pero tampoco permitiste que Kansas City anotase. O sea, por eso tiene el mérito Raiders. Sí, volteas a ver creo que fueron 3 veces que cruzaron la mitad del campo los jefes de Kansas City. La defensa de los Raiders pudo hacer una labor efectiva obligándolos a tener que despejar el balón. Y caray, tal vez una de esas ocasiones que cruzaron la mitad del campo, a ver. Bueno, comenzaron una vez en el costado de la segunda serie, que acabaron despejando, sí, en un 3 y fuera. En territorio Raiders comenzó la serie. Y luego, a ver, 1, 2, 3, 4, ya al final son el cierre. Sí, el touchdown que hizo el marcador un poquito más decente, maquillado. Pero a final de cuentas acabó contando hizo el partido más interesante al final, donde yo ya estaba sudando la gota gorda y decía, ojalá no nos lo acaben robando, pero te digo, como fan de toda la vida de los Raiders y sobre todo en eras recientes, yo ya estaba soñando en que lo peor iba a suceder para el conjunto negro y plata, pero te digo, la defensa, gracias a Dios, me cayó la boca en múltiples ocasiones y demostraron que también pueden hacer la labor así. O sea, tú narrando el partido para Raiders en español, veías lo que estabas viendo y casi no lo podías creer. Yo estaba, te digo, con el pensamiento negativo de que algo va a pasar aquí. Nos lo van a quitar, algo va a suceder aquí y los Raiders, te digo, lo hicieron. Yo estaba con los nervios, yo siempre estoy narrando el juego y lo estoy haciendo, perdón, afortunadamente para los Raiders, entonces con los touchdowns me puedo emocionar y puedo demostrar todo eso y hacer la transmisión más rica, pero al mismo tiempo soy el mismo aficionado que crecí con estos colores. Yo antes de portar esta playera ahorita un poquito más profesional, traía mis jerseys puestos, traía... Como ustedes, los seguidores de Raiders. Sí, y en mis días de descanso, donde no estoy en cámara ni nada, me sigo poniendo mis jerseys y sigo orgulloso de los colores negro y plata, y sinceramente este año, a pesar de las altas y bajas y de terminar con récord negativo, yo estoy orgulloso de lo que hicieron los Raiders y estoy muy emocionado de tener a Antonio Pierce al frente de este equipo. Y de nuevo ustedes dirán, bueno, Raiders no llegó a playoffs, despidieron al entrenador en jefe, llegó uno interino, finalmente terminó la temporada, no tenía una abundancia de talento en este momento, no dominaban en una categoría en particular, pero le han mostrado el camino no solamente a San Francisco para ese Super Bowl 58, pero para el resto de la NFL. Y eso tiene un mérito tremendo. Sin duda alguna. ¿Quién fue el cerebro que dijo, hay que hacer esto, defensivamente, tú crees? No hemos dicho el nombre. Por eso. Pero Patrick Graham, quien tuvo múltiples entrevistas para ser entrenador en jefe. A raíz del partido el de la semana 16. Y es más, muchos creemos que gracias a esa victoria en Arrowhead, Antonio Pierce prácticamente amarró el puesto como entrenador en jefe de los Raiders. La de cargadores. Sin duda alguna. No, con la de los cargadores veías el video de Mark Davis después del pick six de Jack Jones así de... Alucinado. ¿Qué está pasando? Caray, al medio tiempo. Recuerdo mi jefe en la estación de radio en inglés, Q Myers, me decía, ¿qué? ¿Todavía tienes voz para más? Y le digo, hey, los que me den, los voy a gritar y los voy a decir de manera emocionada. Y yo nunca me esperaba 2 touchdowns defensivos en ese juego, entonces a todo pulmón ahí los narramos, pero Patrick Graham, genio. El coordinador defensivo. El coordinador defensivo de los Raiders. Su primer año fue difícil para los Raiders, pero intentó implementar su esquema con jugadores que la mayoría no jugó con ellos. A la ofensiva trajeron muchos que estuvieron con los Patriotas de Nueva Inglaterra anteriormente. A la defensiva ese no fue el caso y Patrick Graham no venía de Nueva Inglaterra directamente. Entonces hay que insertar el factor de que la ofensiva bajo McDaniels ponía la defensiva en el campo un montón de tiempo. Demasiado tiempo. Y eso no ayuda a nadie. Sí, por más talento que tengas. Te hace la tarea más difícil, entras al campo ya cansado el año pasado, la temporada 2022, recuerdo muchos 3 y fueras donde decías tú, no pueden mover las cadenas, tienes a Derek Carr en el campo y no lo puede hacer, caray, tal vez el juego más exitoso, la ofensiva de los Raiders en ese año completo de Josh McDaniels fue el partido contra los 49ers de San Francisco y tenían a Jarrett Stidham sobre el emparrillado, entonces
La defensa de los Raiders fue puesta en una situación terrible en el 2022. En este 2023 ellos dijeron, vamos a tomar control de esto, y ellos acabaron siendo la mejor unidad de los Raiders, y eso hablo también con unos equipos especiales donde tienes a AJ Cole y Daniel Carlson, que son dos de los mejores pateadores en toda la NFL, y a pesar de ello, yo en el 2023, la defensa es la que tomó el control, Patrick Graham siendo el mastermind, la mente maestra. Y nuestra cobertura de este Super Bowl 58 continúa. Tenemos un vlog de lo que acontece en el día. Pasa por el canal de Ritmo NBA-NFL en YouTube. Si no lo has hecho, suscríbete. Oprime el botón de la campana, que son las notificaciones, y te dan saber cuando vienen nuevos videos con Harry o con otros ilustres. Gracias por acompañarnos y continuar la cobertura del Super Bowl 58.